¿Las ventas son un arte o una ciencia? Este es un eterno debate en el mundo comercial. Sin embargo, el invitado de hoy tiene una postura muy marcada. Para él, las ventas son una ciencia y como tal podemos medir y llegar a predecir lo que va a pasar. Quédate con nosotros, esto es Hazlo Ya, el podcast de Gimnasio para Vendedores. Hola amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 37 del podcast Hazlo Ya, donde junto a profesionales y expertos de diferentes áreas del desarrollo humano, ventas y marketing, queremos entregarte herramientas y recursos prácticos para que apliques en tu vida y en tus ventas hoy mismo sin más excusas. En el episodio de hoy me acompaña Carlos Sogor, quien es profesor de estrategias de venta en LinkedIn Learning y creador de Venta Científica. Carlos, bienvenido, un gusto enorme tenerte en este episodio. ¿Cómo estás? Igualmente, pues encantado de estar aquí, siempre estoy encantado de hablar con la gente que estáis en la zona de Iberoamérica y de Latinoamérica. Muchos de nuestros clientes son de ahí y la verdad es que siempre es un placer hablar con vosotros porque sois sobre todo muy interesados en aprender más y en siempre escuchar muy atentamente todo lo que se os propone, y eso es algo que me gusta, esa curiosidad que tenéis siempre es algo que es de agradecer. Excelente, gracias. Carlos, ¿en qué lugar del mundo, en qué lugar del planeta estás en estos momentos? Pues aunque viajo menos de lo que me gustaría por trabajo, o sea, al revés, más de lo que me gustaría por trabajo y menos de lo que me gustaría por ocio, la verdad es que últimamente ya casi estoy exclusivamente aquí en España. Yo vivo, de hecho, en una zona de España que está en el Mediterráneo, que es la zona de Alicante, aunque España es Bien. relativamente pequeña comparada con lo que conozco de ahí, de Latinoamérica. Cuando hablamos de España, pues eso, estamos hablando siempre de distancias muy cortas, comparado con Argentina, Sí. comparado con México, comparado con Brasil o Colombia, que son los lugares por los que suelo moverme ahí en Latinoamérica. Pero ya digo, aquí en principio yo estoy muy cerquita del mar Mediterráneo, en una ciudad que se llama Alicante, que goza de un Bien. maravilloso y espléndido tiempo atmosférico, que aquí normalmente es un tiempo bastante similar. De hecho, la llaman la California de Europa, porque el Mira, tiempo suele ser muy similar al de California. Solemos tener inviernos muy hermoso. templados. Sí, inviernos muy templados y veranos, pues aunque son cálidos, como estamos cerca del mar, pues lo podemos llevar bien. Ok, entendí con lo que nos contabas que sí conoces y has venido por Argentina, ¿cierto? ¿O todavía no? Sí, ¿En qué Argentina he provincia? estado un par de Buenos Aires, veces. imagino. No, siempre he estado en Buenos Aires. Siempre he estado en Buenos Aires Bien. porque además siempre que nos hemos movido por tema de los clientes con los que trabajamos principalmente en la zona de Latinoamérica, trabajamos mucho con la corporación Telefónica, con todo lo que es Grupo Telefónica. Entonces, toda la zona de Colombia, Brasil, Argentina y México los conozco por ellos. Y luego, además, en la zona de México y Bien. en la zona de Estados Unidos, la parte de Miami y todo eso, también tenemos clientes a nivel de consultoría y trabajamos bastante con ellos. Pero vamos, como digo, siempre que he Ok. estado ahí en Argentina, las dos veces, tampoco he estado muchas veces, pero las dos veces que he estado en Argentina ha sido en Buenos Aires. Bien, y ya que estamos hablando y nos estás contando de los clientes que te traen por por estas latitudes, yo hice una breve presentación, ¿sí? Conté poquitas cosas de vos, pero me gustaría saber de tu boca, ¿cómo ayudas vos a tus clientes? Bueno, a ver, en Venta Inteligente, que es el nombre de la consultora que dirijo, básicamente nos dedicamos a la ingeniería de procesos de venta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que solemos hacer es analizar mediante una serie de herramientas de ingeniería de procesos, que el toolbox de ingeniería de procesos que nosotros utilizamos es Lean Six Sigma, que la gente que esté acostumbrada al tema de ingeniería de procesos sabrá un poco de cómo funciona. Pero bueno, Sí, básicamente lo que hacemos es analizar cómo funciona de extremo a extremo un proceso de ventas de cualquiera de nuestros clientes y a partir de ahí
realizamos una serie de test, esos test luego analizamos estadísticamente cuál es la relevancia del resultado, es decir, si el resultado realmente compensa o no compensa, y si el resultado compensa, luego lo que desarrollamos es una pequeña estrategia de handover, de entrega del resultado para que se pueda poner en marcha de la forma más eficiente posible, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, básicamente a lo que nos dedicamos es a optimizar procesos de venta, analizar procesos de venta, tratar de optimizarlos y si logramos optimizarlos, luego diseñar la estrategia de implantación. Antes nos dedicábamos más a temas de consultoría personal, un poco más de consultoría personalizada para pequeños equipos de venta, para vendedores incluso, pero ahora ya casi exclusivamente nos dedicamos pues eso, a optimización de procesos de venta de grandes empresas. Bien. Carlos, entonces, ¿estaría bien en asumir que para vos las ventas son una ciencia y no un arte? ¿O estoy equivocado? A ver, tengo una página que aunque aún no la he puesto en marcha como debería, sí que hablo prácticamente en exclusiva de venta científica. Y sí es cierto que cuando te dedicas tan profundamente como nos dedicamos nosotros en Venta Inteligente al tema de la ingeniería de procesos de venta y al análisis de los procesos de venta, te das cuenta de que aunque hay muchas cosas que parecen ser al azar, no lo son, que aunque hay muchas situaciones y muchas conversaciones con clientes y muchas zonas del proceso en las que parece que surgen cosas de forma espontánea, no son para nada espontáneas. De hecho, cuando recopilas la cantidad suficiente de información, consigues ver el patrón que hay por debajo. Eso, yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, es muy difícil saber dónde va una gota de agua cuando cae. Si tú vives en un edificio alto, como estamos nosotros aquí ahora en un edificio de oficinas alto, si estás en un edificio de oficinas alto y sueltas una gota de agua con un cuentagotas, es muy difícil prever dónde va a caer. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque el viento, la altura, pueden afectar muchísimo a cómo cambie. O incluso si hace mucho sol, puede que se seque antes de llegar al suelo. Entonces es muy difícil saber dónde va a caer. En Claro. cambio, cuando tú lo que tiras es un cubo de agua, o mejor aún, cuando pones un grifo en marcha y lo ves caer, sí que puedes predecir, o sí que cuando luego analizas los datos ves que efectivamente cuando llega al suelo llega con una dispersión, ¿de acuerdo? Existe Sí, de una acuerdo. dispersión en ese flujo de agua, pero más o menos eres capaz de predecir cómo se va a Claro. comportar el conjunto, ¿de acuerdo? En física existe es como una especie de teoría que la llaman la teoría del... Ay, se me ha ido ahora el nombre. A ver si me acuerdo. Bueno, si me acuerdo luego lo diré. Pero es algo Dale, así ok. como que en dinámica de fluidos, en dinámica de fluidos es muy sencillo conocer cómo va a funcionar esa dinámica. ¿De acuerdo? Un fluido Ok. en sí es muy difícil de prever el comportamiento de un fluido, pero en dinámica de fluidos lo que se estudia es el comportamiento del fluido dentro de un contexto. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a eso es como se predice, por ejemplo, el tiempo atmosférico. ¿Dónde va a llover? O cuándo va a llover, o cuándo va a hacer sol, o cómo va a influenciar el viento, por ejemplo, en una competición náutica. Entonces, Bien. al final, como digo, en las ventas, igual que en cualquier otra disciplina que siga una metodología científica, es fácil encontrar una serie de patrones. Y es fácil encontrar, por ejemplo, en el comportamiento del cliente una serie de patrones. Y escuchando uno de los podcasts de Hazlo Ya, uno de tus podcasts, Sí, precisamente hablabas de a todos nos gustaría saber por qué el cliente hace lo que hace. Bueno, sí. nosotros funcionalmente en venta científica no tratamos de identificar, por supuesto que nos encantaría saber Claro. por qué alguien hace lo que hace, ¿de acuerdo? Pero Sí. lo que sí nos hemos dado cuenta es que la gente
no siempre hace las cosas de la misma manera, es decir, en función del contexto se comporta de una forma o de otra, y alguien que tiene un comportamiento relativamente sostenible en el tiempo no tiene por qué repetir ese comportamiento concreto en un nuevo contexto o en otro contexto determinado. Es decir, la típica pregunta que todos los que nos dedicamos a las ventas nos hemos preguntado siempre de, si ayer este cliente me dijo que sí a todo y todo le parecía bien, ¿por qué hoy me está diciendo que no? Si ayer me dijo que sí y no ha cambiado nada, sí han cambiado cosas, ¿de acuerdo? Han cambiado determinadas cosas en el contexto, pero, como te decía, si nosotros analizamos a grosso modo todo el proceso de ventas y analizamos todas las interacciones que se producen en el proceso de ventas, nos damos cuenta de que como esa pequeña gota, cuando funciona sola es muy difícil predecir lo que va a hacer, pero cuando funciona dentro de una dinámica de fluidos es muy fácil prever aproximadamente lo que va a pasar. Ojo, que no significa que siempre vaya a pasar, pero hay una gran probabilidad de que funcione o de que pase, ¿de acuerdo? Entonces, la venta científica como tal es simplemente una aproximación científica a los procesos de ventas. Entonces, bien. ¿Es la venta, respondiendo a tu pregunta, ¿es la venta un arte? A mucha gente le gustaría pensar que sí. Y de hecho, justificar que la venta es un arte es lo que justifica muchas veces nuestra falta de preparación para la venta. Es decir, cuando a mí me preguntan, y yo soy el primero, yo soy vendedor desde hace 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy el primero que cuando alguien me pregunta, oye, Carlos, pero ¿tú me puedes asegurar a mí que todas las veces que te has sentado delante de un cliente tenías absolutamente preparado tu proceso de ventas? Pues mira, no te lo puedo asegurar porque no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento en el que yo no me he preparado, sí es cierto que hay una serie de competencias, una serie de habilidades, una serie de conocimientos que el vendedor tiene y que, llegado el caso, de forma consciente, aunque no me gusta usar la palabra inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que es de forma consciente, aunque a veces involuntaria, ¿de acuerdo? La saca a relucir. Es decir, es lo que llamamos las habilidades del vendedor. Es que esta persona comunica muy bien, habla muy bien, es que es muy ágil, muy rápido, es capaz de responder cualquier pregunta rápidamente. Vale, pero eso lo hace porque tiene una serie de competencias, tiene una capacidad, tiene unos conocimientos adquiridos, que todo eso ha ido moldeando su historia de aprendizaje y ha ido moldeando la forma en la que se comporta. Si a eso queremos llamarlo un arte, pues no seré yo quien me oponga, ¿vale? No seré yo quien me oponga si alguien quiere llamar a eso el arte de vender. Ahora, sí es cierto que nosotros lo que tratamos de hacer llegar a todo el mundo es que efectivamente, aunque hay una serie de cosas que somos capaces de hacer de forma innata, hay otra serie de cosas que somos capaces de hacer de forma aprendida o competencial, es decir, por una serie de adquisición de competencias, e incluso hay una serie de cosas que somos capaces de hacer porque a través de la experiencia, de situaciones similares, hemos sido capaces de recabar información y de forma subconsciente estamos actuando. Pues eso, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando tú vas y te sientas con un cliente a hablar y echas un vistazo a su habitación, a su oficina, y empiezas a detectar ciertos patrones y empiezas a hacerte una imagen mental del cliente y dices, vale, pues este cliente me recuerda a uno que tuve hace unos meses que también le gustaba el golf o también le gustaba la vela o también le gustaba no sé qué. Pues a ese cliente yo le conquisté o conseguí cautivar su atención hablándole de esto, de esta forma, presentándole la forma esta, tal. Y instintivamente, como digo, no inconscientemente ni subconscientemente, sino instintivamente, porque lo que haces es porque lo has aprendido y tienes un bagaje detrás, estás desarrollando una serie de competencias, estás desarrollando una forma de comunicación concreta que puede no resultar bien, pero que tú, como ya te ha funcionado en el pasado, crees que es la forma de acercamiento más idónea para ese cliente. Comprendo.
¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo. como digo, si a eso lo queremos llamar arte, pues no seré yo quien diga que no. Ahora, si me dices, Carlos, ¿eso se puede medir? Sí, se puede medir. ¿Eso se puede plasmar en un diagrama de dispersión de, oye, cuando el cliente cumple una serie de parámetros y vemos, tiene una conducta observable concreta y podemos determinar una serie de parámetros de interés a través de nuestros sentidos? Pues oye, si detecto que le gusta la vela, detecto que le gusta el golf, si yo soy capaz de detectar unos parámetros de interés, soy capaz de segmentar esos parámetros de interés dentro de un área de comunicación concreta o de un modelo de comunicación concreta que suele ser el más efectivo para ese tipo de clientes, al final, si te das cuenta, lo que estoy haciendo es un análisis muy cuantitativo y muy metódico de una serie de parámetros. Sí, Y si eso no es ciencia, pues tampoco puedo ser yo claro. quien lo niegue. Entonces, ¿son las ventas un arte? Pues cuando no preparamos bien la venta, más nos vale tener mucho arte para vender, porque si no, no vamos a vender. Ahora, Ser unos Picassos. claro, ahora bien, si son las ventas una ciencia, pues definitivamente sí. Es decir, Ok. todo lo que se presenta en un proceso de ventas se puede medir, se puede parametrizar, se puede plasmar luego en una serie de diagramas y en una serie de estadísticas, y en base a todo eso podemos predecir qué va a suceder en futuros procesos de venta y podemos prescribir soluciones concretas para futuros procesos de venta, que eso al final es lo que nosotros hacemos en mi consultora. Es decir, nosotros en mi Bien. consultora lo que hacemos es analizar. Una vez que hemos analizado y hemos hecho las pruebas, definimos, y una vez que definimos, lo que hacemos es predecimos, intentamos predecir qué es lo que va a pasar y prescribimos la mejor solución o el mejor modelo para que, más allá de lo que pase, Sí. que nosotros podamos interactuar y, por así decirlo, apalancar el proceso de alguna forma, porque al final no vale que... Esto es una cosa que también le digo a menudo a mis clientes. O sea, no sirve de nada que yo prediga cómo va a funcionar tu proceso de ventas y te diga, oye, mira, pues si vas a este tipo de clientes no vas a vender. Eso es una predicción. Claro. Ahora bien, a ti eso no te interesa. A ti lo que te interesa es, vale, ya me has dicho que si voy así a un cliente no le voy a vender. Dime qué tengo que hacer para vender. Vale, pues Para que sí. eso es una prescripción. Entonces, básicamente Bien. la ciencia en venta o la venta científica consiste en analizar una serie de escenarios, determinar cuáles son las variables que se relacionan en esos escenarios y que son realmente causas o aproximaciones causales del resultado final del proceso. Como he dicho antes, una aproximación causal no es una causa directa, es decir, es muy difícil en un proceso de ventas que yo te diga, si haces esto vas a vender. Ahora, lo que sí puedo hacer es, si haces esto, hay mayor probabilidad que Claro. vendas de si no lo haces. Bueno, pues eso sí se puede hacer, pues eso es una aproximación Me causal. encanta. Y eso es Me lo que hacemos en encanta. venta científica. Ok. Carlos, en función de esto que te estoy escuchando, se me ocurren dos preguntas que las voy a hacer juntitas, ¿no? La primera, ¿cuál es tu definición de proceso de venta? Y la segunda, ¿qué necesitamos medir en ese proceso de ventas? Vale, pues un proceso de ventas básicamente es el conjunto de acciones o relaciones que se producen durante una venta, ¿de acuerdo? Y el proceso de ventas normalmente no es exactamente así, ¿vale? Lo que pasa es que lo voy a simplificar muchísimo, Vale. pero normalmente el proceso de ventas se puede disociar en dos procesos más. Un proceso que es lo que llamamos el Customer Journey o lo que hace el cliente, y otro Bien. proceso que es lo que llamamos el modelo de ventas o lo que hace el vendedor. Ojo, cuando estoy hablando de vendedor, me da igual que sea vendedor persona o que sea empresa vendedor, ¿de acuerdo? Ok, Es decir, de acuerdo. el proceso de ventas, como digo, se compone en modelo de ventas y en Customer Journey, se dividen esos dos, Sí, más luego aparte, pero por eso he dicho que lo simplifico, ¿de acuerdo? Porque de acuerdo. realmente luego hay una serie de interacciones entre ellos que ni pertenecen directamente al Customer Journey, al modelo de decisión del comprador, ni pertenecen directamente al modelo de venta del vendedor. Entonces, por eso muchas veces, y cuando hablas con muchos consultores de venta, los consultores normalmente solemos hablar de, no, hay consultores que se enfocan más en el proceso de decisión del cliente
Y hay otros que dicen, no, el proceso de ventas. Bueno, pues realmente el proceso de ventas es el proceso de decisión del cliente o el modelo de decisión del cliente. A mí me gusta más llamarlo modelo para que se diferencie. Y Sí. el modelo de ventas del vendedor. Es decir, todo lo que yo hago para vender y lo que puede que pase durante mi proceso de ventas, que aunque no lo hago yo, también forma parte del proceso. Pues, por ejemplo, si mi cliente, cuando hacemos un análisis funcional de las condiciones contextuales del cliente, nosotros podemos llegar a saber, eso voy a hacer un pequeño inciso. Ok. Cuando hablamos de hacer un análisis funcional de las condiciones contextuales del cliente, al final, yo lo he dicho de esa forma porque es lo que me sale, pero Sí, realmente esto solo son las preguntas que nosotros le hacemos al cliente, ¿vale? Es claro. decir, lo que nosotros le preguntamos, oye, ¿qué tal va todo? Oye, ¿y os está afectando mucho lo del tema de la guerra de Ucrania? Oye, ¿y os está interesando el tema de la digitalización? Todo eso, lo que nosotros estamos es haciendo preguntas para contextualizar la situación actual del cliente. ¿Por qué? Pues porque al final el cliente no va a decidir, un poco retomando lo que decíamos antes en la pregunta anterior, el cliente no va a decidir por lo que es o por lo que piensa, va a decidir por lo que necesita en ese momento. Es decir, es un Ok. cliente que, o por las circunstancias que tiene contextuales de ese momento, es decir, es un cliente que a lo mejor siempre le han gustado los coches deportivos, pero por lo que sea, y siempre ha tenido dinero para comprárselos, pero resulta que le han venido mal dadas y ahora mismo su empresa está en un proceso complicado y no es el mejor momento para que gaste dinero. Pues si es un hombre que le han atraído siempre los coches deportivos y siempre ha tenido que comprárselos y tiene varios, pero ahora resulta que le estamos intentando vender uno y el contexto de ese cliente no es el adecuado para ese coche, o por ejemplo, yo qué sé, se acaba de casar o acaba de tener 2 hijos, pues no le podemos vender un deportivo. Tenemos que venderle un Claro. coche que se adopte al contexto de ese cliente en ese momento. Comprendo. Por mucho que nos Sí. guste o por mucho que le guste a ese cliente los coches deportivos y por mucho que pueda permitírselos, si su contexto ahora mismo no favorece la compra de ese producto, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis funcional, lo que estamos haciendo es preguntarle cosas al cliente y que el cliente nos dé información para hacernos una idea de con qué problemas o barreras nos vamos a encontrar. ¿De Ok. acuerdo? De acuerdo. Entonces, durante el proceso de decisión del cliente, durante ese Customer Journey, tenemos una parte en la que presentamos el producto y tenemos que, bueno, primero tenemos que hacer ese análisis funcional, luego hacemos una presentación de beneficios, ¿de acuerdo? En De relación acuerdo. al producto y luego ya pasamos a la negociación. Eso es, por así decirlo, lo que ve el cliente. Ok. Esto, por ejemplo, se ve muy, muy bien y muy fácilmente cuando estamos parametrizando, cuando estamos mapeando procesos de venta digital. ¿Por qué? Pues porque como en el proceso de venta digital no suele haber una interrelación personal con el cliente, al final todo se puede medir y todo eso pasa por un Google Analytics o por cualquier Mm. otra herramienta Analytics y podemos analizar, oye, cuántas veces ha visitado la página, cuántas veces ha leído el correo, cuántas veces ha abierto el PDF, todo eso lo podemos hacer hoy en día y es bastante sencillo, ¿de acuerdo? De Como acuerdo. digo, esa es la parte del Customer Journey. La parte del modelo de ventas, pues la parte del modelo de ventas siempre tiene 4 fases, una que es la preparación de la visita y localización del decisor, luego el sondeo de necesidades y limitaciones, que es este análisis funcional, es decir, ya ves que en la parte del proceso de ventas ya estamos interaccionando con el Customer Journey, Claro. ¿vale? Entonces, Vale. hacemos esa parte de sondeo de necesidades que equivale al análisis funcional y una vez a partir de ahí tenemos que hacer la relación de características con beneficios. Es decir, nuestro producto, a pesar de lo que nos hartemos de decir los consultores y los gurús de lo que se cansen de decir los gurús de la venta, nuestro producto, sintiéndole el alma, señores y señores que estáis escuchando esto, nuestro producto no tiene beneficios. Nuestro producto tiene características. Ahora Ok. bien, esas características suponen un beneficio para Mm. alguien. ¿De acuerdo? Es decir, De ¿es, acuerdo. es el color rojo un beneficio para la venta de coches? No. El color rojo es un color, es una característica. Ahora bien,
Si resulta que hablamos con nuestro cliente y haciéndole el análisis funcional, haciendo el sondeo de necesidades, nos damos cuenta de que su color favorito es el rojo, si nosotros disponemos de coches de color rojo, de autos de color rojo en nuestro portfolio, eso sí es un beneficio para ese cliente. Pero para el cliente que hay al lado que no le gustan los coches de color rojo, no es un beneficio. Con lo cual, tenemos que empezar a entender que lo que nosotros tenemos son características y lo que hacemos es sincronizar las características de nuestro producto con las necesidades del cliente. Y a esa sincronización es a lo que le llamamos determinar los beneficios. Me encanta, presentar los beneficios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, una vez que hemos llegado a la sincronización de características, presentamos los beneficios. Una vez que hemos presentado los beneficios, detectamos las posibles limitaciones, intentamos rebatir las posibles objeciones y al final, y solo al final, que eso es otra de las cosas con las que suelo pelearme con casi todos mis clientes, es al final y solo al final, cuando ya sabemos que al cliente le interesa nuestro producto, que nuestro producto supone un beneficio o las características de nuestro producto suponen un beneficio concreto para ese cliente concreto en ese momento concreto, y además sabemos que no existen limitaciones ni objeciones a la compra, entonces y solo entonces es cuando le presentamos el precio de la forma más atractiva posible. Y para presentar ese precio de forma atractiva lo que hacemos es pues relacionarlo con alguna de las características. Como digo, esto suele verse muy a menudo en las teletiendas, ¿de acuerdo? En las teletiendas nocturnas se ven muy bien y además ellos lo hacen genial. Perfecto, sí. ¿Por qué? Porque ellos lo que te dicen es: probablemente usted haya visto que este juego de cuchillos en una tienda costaría 50 euros y además nosotros le vamos a regalar 2 sartenes más. Y aunque crea que estos 50 euros de los cuchillos más los 20 euros de las sartenes son 70 euros, hoy, solo hoy, si compra usted antes de los próximos 5 minutos, se lo vamos a dejar en 35. Claro, es una presentación atractiva del precio. ¿Por qué? Pues porque yo te estoy diciendo, oye, mira, si tú vas y buscas este producto con estas características que yo ya sé que son las que tú quieres, que son las que te convienen, que son las que te puedes permitir, que además no tienes ninguna limitación a comprarla. Si yo, este producto, si tú te fueras a buscarlo por ahí, esto te va a costar tanto. Ahora bien, yo te lo voy a vender por este precio porque... Y entonces le damos las razones que necesitemos. Oye, mira, ya sé que probablemente tú tendrás un proveedor que te haya ofrecido algo similar por un 10% menos, pero seguro que lo que te ofrecen no incluye un mantenimiento de 3 años o no incluye la opción de devolución durante los primeros 30 días. Eso es presentar atractivamente el precio, ¿de acuerdo? Sí, y comprendo. Cuando hemos presentado atractivamente el precio, volvemos a la parte de Customer Journey, el cliente tiene un proceso de decisión que a veces podemos forzar a que sea en el mismo momento y hay veces que no, eso depende de... Ahí ya nos meteríamos en si son ventas de ciclo largo, ventas de ciclo corto, que no me voy a poner a explicar ahora, pero bueno, existe, o sea, eso está parametrizado, es decir, lo tenemos también. ¿De acuerdo? Entonces, existe un proceso de decisión del cliente y tras ese proceso de decisión del cliente y obviamente nuestra insistencia, porque si hay algo de lo que los vendedores sabemos, es de insistir y, oye, ¿te lo has pensado ya? Oye, ¿has tomado ya una decisión? Oye, ¿necesitas que te aclare algo más? Oye, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Pues una vez que el cliente ha tomado la decisión, obviamente con nuestra influencia, al final existe una compra y existe una entrega del producto. A veces existe un postventa, a veces no. Eso, como digo, depende del tipo de ciclo de ventas. Pero como ves, eso sería el proceso de ventas así, es decir, el proceso de ventas de extremo a extremo. Pero como ves, hay cosas que hacemos nosotros, hay cosas que hace el cliente. Hay cosas que hacemos nosotros, hay cosas que hace el cliente. ¿De acuerdo? Totalmente. De acuerdo, luego, entendido. Respondiendo a la segunda pregunta de qué necesitamos medir, pues un poco viendo el proceso de extremo a extremo, pues necesitamos medir cuál es, por ejemplo, nuestro rendimiento en características frente al de nuestra competencia, es decir, cuáles son nuestras ventajas. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitamos medir? Necesitamos medir los perfiles de cliente con los que están. Normalmente a mí me gusta siempre monitorizar el proceso de ventas al final por un motivo, porque te permite saber si has vendido o no has vendido. Es decir, cuando tú monitorizas al final, es muy fácil decir, vale, a este cliente con estas condiciones, que le gustaban estas cosas, que tenía estos problemas, que tenía este contexto, que tenía no sé cuánto,
le he vendido. Y a este cliente que aquí tenía esto, que no correspondía a esto, no le he vendido. Bueno, pues poco a poco, haciendo un pequeño diario de ventas, yo además, de hecho, antes cuando hacíamos consultoría para vendedores, yo a todos los vendedores les decía lo mismo. Mira, esto es muy sencillo, esto va de ser metódico y apuntar cosas. Tú tienes que llegar y cuando un cliente te diga, ay, no sé qué, es que la competencia me lo ofrece más barato, no le contestes. Tú dile, vale, pues voy a ver si te lo puedo ofrecer más barato, ¿de acuerdo? Venga, te llamo y te digo algo. Y te vas. Y te marcas en tu diario de trabajo, pones una casilla que pones diario de objeciones y vas registrando todas las objeciones que tengas. La primera objeción es que la competencia me lo ofrece más barato. Vale, entonces me tengo que buscar la solución a esa objeción. Oye, ¿por qué se le ofrece más barato a la competencia? Pues porque ofrecen un servicio peor, porque están haciendo algo que escalablemente es mejor que lo nuestro y que nosotros no podemos igualar. Bueno, pues entonces habrá que buscar otras soluciones, pues habrá que decirle, oye, mira, nosotros no tenemos un proceso tan automatizado, pero a cambio tú sabes que siempre vas a tener una persona con quien hablar, ¿vale? Es decir, al final de lo que se trata es de buscar para cada objeción, buscar una solución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos hecho nuestro diario de objeciones y apuntamos en nuestro diario de objeciones todas las objeciones que aparecen, y cuando nosotros tenemos hecho un diario de tipos de cliente y de características de cliente y vemos que anda, pues este cliente no sé qué, anda, este cliente no sé qué. Cuando tenemos muchos clientes con una serie de características concretas, podemos hacer lo que en marketing gusta tanto y nos gusta tanto a la gente que nos dedicamos a la estrategia, que es la segmentación. Ok, de acuerdo. Entonces es cuando llegamos a eso de a este perfil de clientes no le puedo vender, o no es que no le pueda vender, es que la inversión en recursos de tiempo y esfuerzo que voy a dedicar a venderle a este cliente no va a hacer rentable la venta, ¿de acuerdo? Nosotros siempre, cuando hablamos con los clientes, lo que siempre le decimos a nuestros clientes es, la venta es cuestión de probabilidad y de fuerza bruta, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, sí, me gusta. Obviamente si dispones de una gran fuerza bruta, ¿puedes venderle a cualquiera? Sí. Es decir, si tú tienes el tiempo suficiente y el dinero suficiente, tú puedes venderle a cualquier persona, porque es cuestión de ir bajando el precio. Como tienes dinero suficiente, es cuestión de, oye, 1.000 euros, no, 1.000 euros o 1.000 dólares, no, 1.000 dólares, por 1.000 dólares no lo compro. Vale, y por 500, no, por 500 tampoco, vale, y por 400, no, por 400. Si al final, si tienes recursos, es fácil vender. Es fácil, ¿no? Pero claro, el problema está en que no es rentable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que logramos con la segmentación? Lo que logramos con la segmentación es ir a aquellos clientes donde más rentable nos resulte vender. Es decir, donde vendemos con menor esfuerzo o con menor inversión de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que necesitamos medir, pues obviamente tipos de cliente. A mí no me gusta hablar de personalidad como tal, pero sí que es cierto que hay una serie de características visibles del cliente que tú puedes apuntar, pues oye, a este cliente que le gusta la vela o cliente que está... Hay una serie de características que muchos vendedores olvidan y que para nosotros son tremendamente relevantes y es, por ejemplo, dónde vive ese cliente, en qué entorno se relaciona, porque eso te dice mucho más de la forma que va a tener o de la forma que va a tener de comportarse un cliente a la hora de tomar una decisión, te dice mucho más el lugar donde vive que el tipo de personalidad que tenga o lo que tenga en su despacho. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que lo que él tiene en su despacho es la fachada de lo que él quiere presentar. En cambio, el lugar, por ejemplo, donde vive o el coche que conduce o lo que hace los fines de semana es la persona que pretende ser o que le gusta ser. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cosas que tenemos que medir. Todas las características observables que podamos tomar del cliente. Toda la información relevante que tomemos del cliente. Esto, si además diseñamos un guión y ese guión vamos recopilando las respuestas de ese guión. Yo eso, por ejemplo, es una cosa que solemos hacer cuando trabajamos con call centers, es les damos un guión
y les ponemos una serie de respuestas predefinidas del cliente. Bien. Intentamos que nos digan si la respuesta se parece o no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ok. Pues porque al final, cuando nosotros acotamos esas respuestas, cuando tú y nosotros hemos parametrizado pues, cerca de 4 o 5 mil procesos de venta en 25 años, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. cuando tú analizas esos 4.000 o 5.000 procesos de venta, te das cuenta de lo que hablábamos al principio, que una gota de agua no sé dónde va a caer, pero el grifo más o menos siempre sé dónde va a caer el chorro gordo, ¿de acuerdo? De Pues acuerdo. esto es exactamente igual, es decir, si yo mido las preguntas que hago, si yo analizo las respuestas, intento segmentar las respuestas y las intento estandarizar lo más posible. Si yo mido las características del cliente y intento estandarizar al máximo esas características o esa conducta observable que mi cliente tiene. Si yo intento medir al máximo las ventajas o las ventajas o los inconvenientes que los clientes me han dicho que mi producto tiene respecto de la competencia. Todo eso yo lo mido y además mido el resultado final del proceso de ventas, si hay venta o no hay venta, y además mido en qué fase del proceso de venta se me ha caído la venta. Yo Bien. con todo eso puedo crear un cuadro de relación, ¿de acuerdo? Puedo crear un mapa de relaciones y en ese mapa de relaciones, que además eso hoy en día mediante herramientas de análisis estadístico, pero vamos, que con un Excel normal y corriente se puede hacer facilísimo esa presentación de ese diagrama, de repente yo meto una tabla con 5.000 filas, con 5.000 respuestas, y de repente me salen unas flechas más gordas y unas flechas más finas y muchas flechas hacia aquí y muchas flechas hacia allá. Y entonces digo, vale, pues aquí es donde yo tengo mayor probabilidad. Y ahí es donde vamos a intentar interactuar. Pero como digo, aunque no lo hagamos en base a grandes volúmenes de datos, con grandes herramientas estadísticas, con R o con programas en Python o cosas así, da igual. O sea, cualquier vendedor, cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo, se coge una libreta como esta de aquí. Una libreta como esta. Y en Sí, esta libreta claro. empieza a apuntar. Y coge y dice, ¿qué tengo que apuntar? Tengo que dejarme un cuarto de libreta para tipos de cliente, un cuarto de libreta para beneficios del producto, un cuarto de libreta para objeciones del cliente y un Bien. cuarto de libreta para lo que nosotros llamamos argumentos killers, ¿vale? O los killer Bien. arguments. Es que no sé cómo se dice en castellano, pero killer arguments, ¿vale? Sí. Que es por así decirlo, esas frases que siempre impactan al cliente. Pues tú con una libreta de estas y dividiendo la libreta en 4 y marcando ahí y teniendo tu tipología de clientes, tus objeciones, tus beneficios, tu sincronización de beneficios con características y los killer arguments, es muy, muy sencillo Mm, que al final de una semana tú te pongas a mirar y digas, vale, pues yo ya sé que a los señores de más de 50 años no les voy a vender este producto, porque resulta que lo he intentado vender 30 veces esta Y no va. semana y no me lo han comprado. Pues ya está. Claro. O no, mira, este producto se vende muy bien entre mujeres, pero no se vende también entre hombres. Pues eso, Mm, repasando, al final, como digo siempre, cuando tienes una libreta de estas y apuntas esas cosas y a final de semana coges y dices, voy a ver qué ha pasado esta semana. Y te pones a analizar lo que has hecho esta semana y lo que ha pasado en el proceso de ventas, eso es lo mismo que hacemos nosotros, solo que nosotros lo hacemos pagándonos las empresas y lo claro. hacemos a lo bruto, porque analizamos cientos de miles de datos. Pero Mm, un vendedor solo tiene que analizar sus propios datos y sus propios datos casi que los conoce de memoria. Entonces, apuntando todo eso, al final lo que logra es medir las cosas que realmente son relevantes. Y luego a partir de ahí es capaz de predecir cuándo va a vender y cuándo no, y es capaz de prescribir, oye, mira, pues cuando me encuentre
a una persona que sea del sexo varón y que tenga entre 30 y 45 años, le voy a presentar este argumento, porque este argumento es el mejor beneficio, no sé qué. Y cuando encuentre a una persona que lo que le gusten sean los coches deportivos, le voy a presentar este argumento. O cuando encuentre una mujer que lo que busque sea seguridad para sus hijos, le voy a presentar este otro argumento. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, de acuerdo. apuntando o midiendo esas pocas cosas, ya has visto que hemos dicho 4 cosas. O sea, 4, realmente totalmente. solo hay que medir la tipología del cliente y su contexto. Solo hay que medir, ojo, no es fácil, también lo digo, es decir, hay que apuntar muchas cosas, pero Claro. tienes que medir solamente aquello que es observable. Oye, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Si vive o dónde vive, si tiene familia, si no tiene familia. Al final son preguntas que los vendedores hemos hecho toda la vida. Y son preguntas que además, hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Glengarry Glen Ross, ¿de No la acuerdo? vi, sí. Bueno, pues hay una película de finales de los 80 que se llama Glengarry Glen Ross. En esa película sale Al Pacino y salen muchísimos grandes actores. Bien. Y Al Pacino hace Sí. todos se dedican a hacer de vendedores y venden inmobiliaria, ¿de acuerdo? Venden propiedades inmobiliarias. Entonces, yo invito a todos los que nos están escuchando a que, de hecho, luego te pasaré el enlace para que puedas Por favor. poner las notas y que todos puedan Dale. verlo. Creo que además está en YouTube en castellano esa película. Y si Buenísimo. no, es muy fácil de encontrar. Se llama Glengarry Glen Ross, ¿de acuerdo? Y voy a invitar a todos los que están escuchándonos ahora mismo y los que nos están viendo, voy a invitarlos a que vean esa película y vean lo que hace el personaje de Al Pacino. Y el personaje de Al Pacino no hace más que esto. No hace más que esto. Es decir, cuando está delante de un cliente, lo ves como está preguntándole por sus hijos, está preguntándole a qué se dedica, está preguntándole cuánto tiempo lleva en su trabajo, cuánto tiempo lleva casado. Aquí en España hay un refrán de vendedor antiguo, del vendedor de toda la vida, que dice que los vendedores de nuestro cliente tenemos que saber absolutamente todo. De hecho, absolutamente todo, la frase finaliza esto. Ruego me disculpen si hay alguna mujer escuchando esto, porque sé que la frase es un poco machista, pero es de la época en la que la mayoría de los decisores eran hombres, ¿de acuerdo? Es de hace 50 años. Hoy en día no es válida esa frase, pero la frase como tal quedó así y era que del cliente tenemos que saber hasta si mea de pie o sentado, es decir, si hace pis de pie o sentado. Claro. Porque todo eso es importante, todo eso nos da información. Para el análisis cuenta, claro. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, una primera parte que tienen que medir es el cliente. ¿Qué ven ellos? ¿Qué ven en el cliente? ¿Qué pueden preguntarle? ¿A qué se dedica? ¿Qué contexto familiar? De hecho, hay una herramienta que utilizamos en ingeniería de procesos que se llama análisis PESTLE. PESTLE. ¿De acuerdo? También te pasaré información sobre ese análisis. Perfecto, Al final, gracias. ese análisis es una aproximación metódica de contexto que lo que te hace es, oye, ¿cuáles son las características o cuál es el contexto actual de mi cliente a nivel P, político, del environment, del medio ambiente, legal, económico? Entonces, PESTLE al final son las siglas de una serie de contextos que yo tengo que saber. O sea, yo tengo que saber si a mi cliente le van bien o mal las cosas en el ámbito económico, si puede o no puede permitirse el producto que le estoy ofreciendo, porque si le estoy ofreciendo un producto que no puede permitirse, no tiene sentido que continúe la venta. ¿De acuerdo? Entonces, deberíamos de hacer una pregunta preguntándole, oye, y ahora mismo, ¿cuál es vuestra disponibilidad económica? Por ejemplo, si nos dedicamos a la venta de software, decirle, oye, ahora mismo, ¿cuánto tiempo lleváis con vuestro proveedor actual de software? Ay, pues llevamos 6 meses. ¿Y tenéis algún tipo de compromiso con él? Pues sí, mira, tenemos un compromiso por los próximos 3 años. Pues vete, porque no vas a venderle. Claro. Entonces, una vez que conocemos el contexto, los contextos, conocemos el tipo de clientes al que nos tenemos que dirigir y los registramos. Conocemos los contextos que nos son más favorables y los contextos que nos son más desfavorables y los registramos. Registramos cuáles son
las objeciones principales que tienen nuestros clientes respecto a nuestro producto contra el producto de la competencia. Y Sí. registramos aquellas características o aquellos argumentos que puedo convertir en beneficios de las características de nuestro producto. Y con esas 4 cosas, midiéndolas y el resultado, obviamente, si has vendido o no has vendido, luego simplemente hacer cálculos. Y eso Claro, es venta científica. Al final el resumen es ese. Es decir, la claro. venta científica simplemente es registrar, que al final es lo que hace un científico. Cuando tú te vas a la página de Wikipedia del método científico de Descartes, lo primero que lees es, vale, el método científico es una aproximación metódica a una serie de eventos observables. Pues lo primero que haces es ver el evento. Vale, pues yo ya sé que mi evento se llama proceso de ventas y ya sé que está ahí. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer va a ser qué individuos o qué elementos están involucrados en ese proceso. Pues el cliente, el vendedor, el producto, el producto con sus características, el cliente con sus Sí. características, el vendedor con sus características. Esto también nos ayuda mucho. Luego también, si quieren, pueden poner, yo no soy partidario de hacerlo, pero si no se sienten seguros a la hora de vender o si son nuevos, eso sí que lo recomiendo en vendedores noveles, es que registren también cuáles son sus emociones o sus Mm, razonamientos durante el proceso de venta. Es decir, oye, le he dicho a este cliente esto porque me ha entrado miedo o porque me he claro. quedado en blanco o porque... Y que registren eso también, porque al final eso les va a servir para que no les vuelva a pasar. ¿De Mm, acuerdo? Entonces, me encanta, esas son las sí. cosas que deberían medir en un proceso de ventas. Midiendo eso, luego lo siguiente es analizarlo. Y una vez que lo Claro. analizas, eres capaz de predecir cómo se comporta el proceso de ventas y obviamente cuando ya sabes predecir cómo se comporta el proceso de ventas, es muy fácil prescribir soluciones. Mm. Entonces, Carlos, me atrevo a decir lo siguiente, ¿no? Escuchándote, las ventas son un proceso completamente predecible si y solo si analizas, haces ajustes, ¿sí? Llevas un diario, estudias lo que estás haciendo, reflexionas sobre lo que estás haciendo, paras, observas, ajustas, mides y vuelves a la carga. Un desafío para muchos de los vendedores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vendedores se han comprado esto del hacer, hacer, hacer. No, para que tengo que llamar, tengo que visitar. Pero ¿de qué sirve eso? Justamente, creo que por eso tu consultora es venta inteligente, ¿no? El analizar, el reflexionar hace que todo lo que ejecutemos después sea con más inteligencia y nos podamos acercar a ese resultado que buscamos. Carlos, ¿qué papel juega en todo esto que nos estás contando, en esta venta científica, una herramienta que te he escuchado mencionar, como es el Canvas de venta? ¿Qué puedes Vale. decirnos sobre esa El, herramienta? el, el Canvas de ventas, igual que te comentaba hace un par de minutos sobre el análisis PESEL, al final, uno de los mayores problemas que tenemos, y sobre todo cuando trabajamos con vendedores, ¿de acuerdo? Es precisamente el que acabas tú de decir. O sea, lo has dicho perfectamente. Es decir, la mayoría de los vendedores se creen que vender es un arte y que o sabes vender o no sabes vender y que además es, va, yo me pongo y hago y al final hay veces que vendo y hay veces que no. No, mira, no. Claro. Cuando no vendes tienes que saber por qué no vendes y cuando vendes tienes que saber por qué vendes. ¿Qué es lo que pasa? Que Mm, la aproximación, por eso nosotros en venta científica siempre hablamos de una aproximación metódica al proceso de ventas. bien. ¿Por qué metódica? Pues porque cuanto más método apliques, más fácil es predecir lo que va a pasar y prescribir soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el mayor problema que nos encontramos y que ya he comentado un poco antes? La Sí, estandarización. Es decir, si yo te digo a ti, hazme un análisis contextual, es muy difícil que tú sepas lo que tienes que hacer. Ahora, si yo te entrego un folio que pone PESEL y te digo, dime los impactos políticos que tu cliente, por ejemplo, eso lo utilizamos mucho en venta B2B, ¿de acuerdo? sí. Oye, dime el impacto político que tiene en la industria de tu cliente o en la producción de tu cliente
toda la parte política. Pues oye, si es una multinacional, tiene que estar en distintos países, con lo cual tiene que preocuparse mucho de las tasas de cargo, tiene que preocuparse mucho del tema de la fiscalidad y cosas de estas. Oye, si es una empresa que además trabaja en otros países, que además, pues yo qué sé, está trabajando en países de Oriente Próximo, pues resulta que hay factores políticos que le pueden afectar. Si está en una zona de guerra, hay factores políticos que le pueden afectar. ¿Qué os voy a contar a vosotros los argentinos de lo que un Sí. cambio de gobierno puede suponer a nivel legal, fiscal, laboral para una empresa? Entonces, si yo te digo a ti, oye, hazme un análisis contextual, puede que te desbordes. Si yo te digo Sí. a ti, oye, dime qué factores políticos pueden influir a este cliente. Estoy segmentándote tanto que tú dices, ah, mira, pues a este cliente le afecta mucho en la provincia donde está, porque es que resulta que en tal provincia no tienen ningún tipo de ayudas y no sé cuántos y tal. Vale, pues ya está, ya lo tenemos ahí. Oye, dime qué factores económicos afectan a tu cliente. Ay, pues ahora mismo está en una zona de alta recesión, además ahora mismo tenemos un problema con la tasa de cambio y este cliente trabaja mucho con el extranjero, con lo cual le afecta mucho esa tasa de cambio. Perfecto. Ahora dime qué factores legales afectan a tu cliente. Ay, pues mira, precisamente hace 6 meses salió una nueva ley en la cual todos los trabajadores que tenía los tenía que tener contratados y además tenían que tener un máximo de 8 horas laborales por día, que no sé cuánto, que tal. Cuando yo te voy segmentando y te voy haciendo preguntas cada vez más pequeñitas y muy concretas, es más fácil que tú las respondas. ¿Qué es Seguro. el Canvas, qué es el Canvas de venta? Pues el Canvas de venta o el Canvas de venta científica, porque lo hemos desarrollado nosotros, al final el Sí. Canvas como tal no existe, o sea, es una herramienta que yo un día viendo el Canvas el típico Canvas de Business Model Canvas, ¿vale? Sí. Yo dije, ostras, aquí hay cosas que a mí para la venta me sirven, pero hay cosas que no me sirven para la venta. Entonces, el Canvas de venta científica es un folio donde tú tienes en el centro, tienes al cliente, en un lado tienes, perdón, en un lado tienes tu producto y en otro lado tienes a tu competencia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú tienes a tu cliente, tú puedes, en tu cliente hay una serie de preguntas que tú respondes. Oye, ¿cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no sé? Pues todo lo que hemos dicho. Es decir, lo Claro. que tú preguntarías de un cliente. De tu competencia tienes que apuntar todas las cosas que te interesan o que son o que son algo que tú consideres que es tu competencia. Y Bien. las características de tu producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esos 3 columnas verticales largas, luego en medios, si alguien tiene en la cabeza cómo funciona un Business Model Canvas, sabe que en medio hay 2 columnas más pequeñitas partidas por la mitad. Bueno, pues Sí. cuando nosotros tenemos al cliente y tenemos nuestro producto, lo que tenemos del cliente frente a nuestro producto, lo que tenemos son unos beneficios y unas objeciones. Es decir, este cliente con estas características, esta característica de mi producto le supone esta ventaja o este beneficio, perdón. Y esta característica del cliente con esta característica de mi producto supone una objeción para el cliente. Y al otro Bien. lado tengo exactamente lo mismo respecto de mi competencia. Es decir, Claro. esta característica de mi producto con esta característica del producto de mi competencia es una ventaja a favor de mi competencia o es una ventaja a favor mía. Bueno, pues si es una ventaja mía lo pongo como ventaja, si es una ventaja de la competencia lo pongo como desventaja. Al final, el Canvas en sí no es más que con un cuadro de Business Model Canvas, lo que integramos fue 2 herramientas que son bastante útiles, que son el análisis funcional de mi producto, el análisis funcional de mi cliente y el análisis funcional de mi competencia, con un DAFO, que son debilidades, Claro. amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago un DAFO, es muy sencillo trasladar la información del DAFO al Canvas de venta científica, solo que en el Canvas de venta científica es mucho más visual. ¿Por qué? Pues porque yo soy capaz de ver mi producto, qué ventajas tiene frente a la competencia
qué beneficios ofrece a qué perfil de cliente. Y todo eso, como digo, normalmente en una sola hoja. De hecho, Sí. en YouTube también te pasaré el enlace. En YouTube Ok. hay varios vídeos del Canvas de venta científica, de cómo se utiliza, de qué información hay que poner, de cómo se rellena. Es muy sencillo, pero como te decía, el concepto es que sea una aproximación metódica. Es decir, siempre hacemos las mismas preguntas, siempre lo rellenamos de la misma forma y de esa forma yo de un solo vistazo puedo tener toda la información relevante. Luego además se completa con una serie de aceleradores a la decisión, es decir, ¿qué aceleradores tengo yo disponibles? Pues si tengo algún descuento, si tengo alguna promoción o tengo algo de eso, y cuáles son las preguntas habituales. De esa forma, yo en un solo folio puedo tener las principales características de mi producto, los beneficios principales que ese producto supone para este cliente, los principales clientes o tipos de clientes que tengo, a los que tengo que dirigirme y a los que no debo dirigirme. Las objeciones principales, oye, mira, pues yo ya sé que si me encuentro este cliente con esta, que me va a presentar esta objeción que además no puedo resolver, pues mejor que no vaya, porque no voy a vender. ¿De acuerdo? Al otro lado, claro, al otro lado conozco todas las características que mi cliente me va diciendo de mi competencia que le gustan. ¿Cuáles de ellas son una ventaja que puedo vencer o cuáles son una desventaja que no puedo rebatir? Y a todo eso, abajo tengo cuáles son las preguntas que siempre me han funcionado o los argumentos que siempre me han funcionado para tratar con mi cliente y cuáles son los aceleradores de decisión con los que puedo contar. Al final, todo eso yo lo tengo y, como digo siempre, al final el Canvas es una herramienta que yo, vendedor novel, si a mí me dan un Canvas relleno, es decir, si tú que eres un gran vendedor y eres un vendedor veterano, preparas el Canvas y me lo das a mí, que soy el vendedor novel, yo con eso me puedo hacer una idea muy clara de lo que va a pasar. Pero además, cuando pasen algunas cosas durante el proceso, yo ya sé cómo responder. Pero además, si no sé cómo responder, como mínimo, cuando las lea voy a decir, si esto es lo que me ha pasado con tal cliente. Con lo cual va a haber un aprendizaje sostenido en una herramienta, que es lo principal, porque al final esto es como jugar al fútbol. Al que le guste el fútbol, y a mí no me gusta mucho el fútbol, tengo que reconocerlo, ¿de acuerdo? Pero de acuerdo. Al que le guste mucho el fútbol, sabe que, por ejemplo, o al que le guste mucho el básquet, el baloncesto, sabe que la mejor forma de ensayar cómo chutar penaltis es chutando penaltis. Es practicando, exactamente. O sea, tú solamente puedes decir, vale, y ahora tengo, pues mira, pues si le doy con el empeine resulta que se me va más para allá. Pues si quiero que vaya ahí arriba tengo que... Y practicas una, otra y otra vez desde el mismo punto hacia la misma portería o desde el mismo punto hasta la misma canasta. Pues esto es lo mismo, es decir, si yo ya tengo un registro de algo que ha pasado, de algo o de la mayoría de cosas que suceden en un proceso de ventas, como yo ya tengo ese registro, cuando me pase, voy a saber responder. Incluso, aunque tenga que levantarme y irme. Yo me ha pasado muchas veces con muchos clientes que me han dicho, oye, Carlos, ¿y esto tú me lo puedes ofrecer? Y les he tenido que decir, mira, lo siento, no somos el equipo idóneo para eso. Hace 2 días precisamente un cliente nos decía, oye, mira, necesitamos el tema de formación con assessment para unos vendedores y tal, presencial. Y le dije, nosotros no nos dedicamos a eso. Hacemos assessment online, pero no hacemos assessment presencial. Claro. Pues entonces, pues mira, te voy a recomendar una consultora que sí que lo hace, no sé qué, tal. Le pasé los datos de un amigo en Accenture y ellos ya se encargan y ya está. Es decir, lo bueno es que cuando yo llegue a cualquier fase del proceso, de principio a fin, en cualquier fase del proceso, yo ya sé lo que puede pasar y ya sé cómo tengo que responder, incluso si tengo que decirle, oye, mira, lo siento, no te puedo ayudar. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estoy haciendo es haciendo mi proceso de ventas más rentable. Al final, esto no va de que que es una de las cosas que yo siempre le digo a mis clientes. ¿Cuál? Y que muchos de los consultores de venta con los que he trabajado a veces se equivocan. Es decir, los clientes no quieren que les digas que vas a vender siempre. Porque es imposible. Todo el mundo sabe que no se puede vender siempre. Claro. Salvo que sea, como hemos comentado antes, a fuerza bruta. A costa de invertir muchísimo tiempo y recursos. Ahora,
lo que quiere escuchar tu cliente es, oye, mira, yo lo que voy a conseguir es que cuando vendas sea de la forma más rentable posible y que si no vas a vender, te enteres cuanto antes para que no te cueste recursos. Claro, sí, Eso es lo que totalmente. a ti te interesa y eso es lo que yo le digo a mis Hermoso. clientes. Yo a mis clientes le digo, tú no quieres vender más, tú no quieres ganar más tratos, tú no quieres, si ahora vendes $15.000 al mes, tú no quieres vender 20.000. Tú lo que quieres es vender 20.000 con el mismo esfuerzo o vender 15.000 con menos esfuerzo. Claro. Y te da exactamente igual. O sea, porque si yo te digo, oye, tú no te preocupes, tú dame a mí $5.000 y yo voy a hacer que en vez de 15.000 vendas 20.000. Y me vas a decir, si te doy a ti los $5.000 me está costando lo mismo. Lo mismo, claro, sigo como estoy. Exactamente. Pues eso es lo que hay que convencer a los vendedores. Y Sí. como digo, al final el Canvas lo que te permite es saber más o menos lo que ha pasado en otros procesos, hacerlo de forma metódica, es un acercamiento, una aproximación metódica, y de esa forma, cuando vuelva a pasar, sabes cómo responder. Sí, Carlos, te escuchaba mencionar esto de, ¿no? Bueno, cómo mejora un jugador de fútbol los tiros libres o las penales practicando, ¿no? Y es algo que yo en esta época, en estos tiempos que estamos ahí acercándonos al Mundial de Fútbol, les pregunto, ¿no? Le pongo una imagen de Messi y les pido opinión sobre Messi. Todos coinciden en que es el mejor jugador del mundo. Ahora yo les digo, imagínenselo a Messi tirado en su cama toda la semana y solamente va a jugar el partido. ¿Hace eso? No. ¿Qué hace durante la semana? Entrena, practica. Claro. Bueno, esto, preparar un canvas, llevar un diario, analizar, estudiar, reflexionar, es esa preparación para que cuando llegue ese partido, que para nosotros los vendedores es la reunión de ventas, rindamos al mismo nivel que rinde Messi, seamos los Exacto. cracks, ¿no? Pero Exacto. eso muchas veces no sucede porque muchos vendedores no leen siquiera libros, no ven, no escuchan podcasts, no leen artículos de ventas, no ven videos en YouTube. Así que si estás escuchando esto, ese es el camino. Carlos, cuéntanos si tienes algún libro para recomendarnos sobre este tema o sobre cualquier tema que a vos digas, tienen que Vale. leer este libro porque a mí me ha cambiado en algún... Pues a ver, hay dos libros que aunque están descatalogados, yo creo que se pueden conseguir a menudo a través de eBay, a través de segunda mano y tal. Bien. Uno está en castellano, que se llama Estructura Científica de la Venta, que es este de aquí. Ok, anotado. Y, y este, te pasaré los datos, aunque es más de marketing, realmente ayuda mucho a saber cómo funciona el proceso de ventas, ¿de acuerdo? Bien, de Y hay acuerdo. otro que funciona muy bien, sobre todo para conocer cómo funciona el comportamiento en la conducta del cliente, cómo hace sus cosas, que es este de aquí, que se llama Selling a Behavioral Science Approach, que es Bien. pues eso, aproximación científica al comportamiento del cliente, ¿de acuerdo? Esa sería la traducción del nombre, ok. Sí, sí. Al final uno es más de psicología, que se dedica Mm, más a analizar eso, el comportamiento del cliente. Y no obstante, si no pudieran conseguir esos libros, hay dos libros que particularmente yo considero que son... No, bueno, hay uno que no es en sí un libro como tal, es el manual de Lean Six Sigma de Ingeniería de Procesos, ¿de bien, acuerdo? de acuerdo. Y otro que es el Conducta Humana de Burrus Skinner, ¿vale? De B.F. Bien, Skinner. Entonces, si no pudieran conseguir la estructura científica de la venta y el Behavioral Approach de, de ventas, pueden ir por cualquiera de esos dos. Eso sí que te puedo asegurar. De hecho, que el están. manual de ingeniería de procesos del Lean Six Sigma, hay infinidad de páginas en internet donde está Ok, gratuito, que se puede descargar, que puedes bien, aprender. Además, hay una página que se llama goleansixsigma.com que tiene todas las herramientas que utilizamos en ingeniería de procesos, las tiene todas gratuitas, además qué bueno. con vídeos explicativos para que aprendas cómo se usan y todo. Bien, Y el libro de Conducta Humana de Skinner, al final, lo que te ayuda a entender muy bien es precisamente lo que hablamos antes del análisis funcional. Es decir, primero te ayuda a entender que la gente no es
nada, la gente hace cosas. Es decir, que yo no soy ni listo, ni tonto, ni bueno ni malo. Es decir, yo hay veces que soy bueno, hay veces que soy malo. Eso ayuda también mucho a entender y a liberarnos de ciertos sesgos que tenemos, sobre todo los vendedores de, ay, no, es que el cliente tal tiene tal personalidad. El cliente Claro. tal tiene tal personalidad, pero eso no significa que siempre te vaya a comprar o que nunca te vaya a comprar. Puede Mm, que por distintas circunstancias del contexto ese día no te compre y otro día sí te compre. Entonces, lo importante en el libro de Conducta Humana de Skinner y lo que aprendes en ese libro es que a reconocer qué patrones son los que te ayudan a desarrollar un análisis funcional. Es decir, qué patrones de conducta son los que te ayudan a entender para qué alguien hace lo que hace. ¿De acuerdo? bien, Entonces, de esos acuerdo. serían los dos libros. Como digo, yo te pasaré los enlaces de todos ellos para que los pongas en Sí, el sí, por artículo y en el favor. vídeo. Pero en principio, los dos primeros, no sé si los podrán encontrar, pero bueno, Mm, si los un encuentran, desafío. los van a disfrutar muchísimo. ¿De acuerdo? Y los otros sí que Gracias, sí. son muy sencillos. Gracias por la recomendación. Última pregunta, Carlos. ¿Dónde te encontramos? Es decir, yo sé, porque te sigo y conectamos en LinkedIn y demás, pero quienes están escuchando este episodio, ¿dónde pueden saber más sobre vos, sobre tu trabajo? Bueno, a ver, yo la verdad es que una de las cosas que más me arrepiento, lo que pasa es que al final el tiempo de cada uno es el que es y yo tengo muy claro que mi tiempo ahora mismo pues lo debo mucho a mis clientes, lo debo Mm, mucho a mis hijos, pero sí es cierto que como algo que quiero hacer en mi vida es todo esto que yo voy desarrollando a través del modelo o del framework de venta científica, lo quiero plasmar en algún sitio y ese sitio va a ser ventacientífica.com. ¿De acuerdo? Es bien, decir, de acuerdo. ahí ahora mismo si entran no van a ver mucho porque no tengo mucho, pero sí que verán información poco a poco y si se suscriben, pues cuando vaya subiendo cosas. Eso ha sido una de las cosas que para el año nuevo he dicho que como mínimo tengo que poner 20 artículos al Epa, año en venta científica. sí, Y, por ejemplo, gran parte de lo que comentamos o lo que hemos comentado en esta entrevista, pues lo voy a ir subiendo ahí, ¿de bien, acuerdo? Entonces, en ventacientífica.com, si lo que les interesa es más la parte de venta científica. Si lo ok, que les interesa es más saber sobre mí, pues como bien has dicho en LinkedIn es fácil encontrarme y luego aparte, pues la página web de nuestra consultora es ventainteligente.com, que es bastante sencilla. Además, si buscan en YouTube tenemos un canal de YouTube, tenemos un podcast, tenemos tal. Sí es cierto que vamos sacando material conforme podemos. Esta entrevista, de hecho, la repostearé a través de nuestro canal para que también la bien, vean nuestros seguidores, pero la idea sí, es esa, es decir, si entran en menteinteligente.com, lo que verán es una página típica de consultora, es decir, los servicios que ofrecemos, que además, por suerte para nosotros, tenemos hasta finales de año, no podemos coger nuevos clientes qué porque bueno, lo tenemos ya todo copado. sí, Entonces, pero sí que podrán ver un poco los servicios que ofrecemos y si me buscan en LinkedIn, ahí sí que es sencillo, porque en LinkedIn pues tengo muy mis bien, cursos de venta, que además ahora estamos preparando 2 cursos más de LinkedIn, precisamente sobre Excel y sobre analíticas y sobre cómo desarrollar una... De hecho, te voy a dar una primicia. a ver, La epa, me primicia es que, gusta, la primicia es que a primeros de año sale un nuevo curso para el LinkedIn que se llama Excel para profesionales de venta. Y en ese curso lo que enseño es cómo crear esas herramientas que hacen falta para medir, para analizar y para Mm, prescribir. qué Es interesante. Bueno, decir, estaremos atentos a ese nuevo ya lanzamiento. te avisaré cuando lo Sí, por saque, os favor, avisaré para que lo veáis. ok, Y poco más. La verdad es que siempre prefiero que me contacten a través de LinkedIn porque es, luego si necesitan, porque si al final lo único que necesitan es un consejo rápido, se lo voy a dar igual, no claro, voy a remitirlos a la consultora. Y luego si bien, necesitan algún servicio que podamos ofrecer, les remitiré a la web de Venta Inteligente y si no, les diré dónde pueden ir. bien.
Perfecto. Carlos, hemos iniciado esta conversación para llevar adelante este episodio allá un tiempito atrás. Estoy, la verdad, que muy contento de que haya llegado ese día y que hayamos podido tener esta conversación. Me siento muy agradecido por tu predisposición. Nada, gracias a ti. A mí, la verdad es que cuando es para hablar de esto, que además yo no sé si se ha notado mucho, imagino que sí, es algo que además de ser mi trabajo y de intentar hacerlo lo mejor posible, y bueno, lo intento hacer, pues eso, con la mejor predisposición. Aparte es que es algo que me gusta y es algo en lo que creo. Es decir, es algo que yo imagino que eso me lo dicen muchos clientes. Dicen, es que de verdad te crees lo que estás vendiendo. Claro. Y es que si no, no lo vendería. Si no, no lo vendería. Totalmente. Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, esto ha sido todo por el episodio número 37. Recordá lo que te pido siempre. Si crees que este contenido fue valioso para vos y será valioso para otros colegas o amigos vendedores, recordá que podés siempre compartir el link de este episodio en tus redes sociales favoritas. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chao, chao.